Muy bien, ahora sí, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde tenemos programada este curso, esta charla sobre práctica pericial en psiquiatría infanto-juvenil. Va a estar a cargo de José Nahuel Cini. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales desde su Consejo Departamental Pergamino, junto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios también de Pergamino. Así que en representación del Consejo y del Colegio vamos a escuchar ahora al doctor Martín Morales. Martín. Bien, muchas gracias Camilo, buenas tardes a todos y a todas. Agradecidos por participar en esta jornada que hemos organizado desde el Consejo Departamental de Pergamino del Instituto Judicial de Corte, conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Nahuel Cini. Para los que no lo conocen, es una reciente incorporación, trabaja como perito en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de nuestro Departamento Judicial. Es un médico graduado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y ha tenido su formación en el Hospital Tovar García de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con una vasta experiencia profesional en el tratamiento de adicciones y de niños y niñas con discapacidad. Bueno, esperemos que sea de su agrado y le paso la palabra al disertante. Primero vamos a hacer una exposición de Nahuel, que durará alrededor de 45 minutos, y después abriremos un marco de charla o de pequeñas consignas o preguntas que ustedes deseen realizar, que en el transcurso de la charla, si quieren, lo pueden ir haciendo a través del chat. Los dejo con Nahuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Como dijo el doctor Morales, yo soy bastante nuevo en el Poder Judicial. Yo soy médico psiquiatra infanto-juvenil, formado en el Hospital Tovar García, que es un hospital de Buenos Aires, que es el único hospital monovalente de salud mental infanto-juvenil que hay en el país. Y estuve trabajando casi 10 años en el servicio de guardia de ese hospital, trabajando un poco con lo que es demanda espontánea, con lo que es urgencia tanto en la calle como de SAME de toda la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, en realidad, porque abarcaba bastante. Hoy, me invitaron un poco a hablar sobre la práctica pericial en niños, niñas y adolescentes, y mi idea era hacer como un marco general de lo que sería la práctica pericial respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Les voy a compartir ahora la pantalla y arranco. Ahí va. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, como les decía, hoy me invitaron a hablar de la práctica pericial en niños, niñas y adolescentes, y la idea es hablar un poco sobre las particularidades y especificidades de la práctica, tanto pericial como la práctica clínica, con niños, niñas y adolescentes, enmarcadas un poco en la perspectiva de derechos específicas, ya sea por las normativas internacionales o por las normativas locales. Como para arrancar un poco y ponernos en tema, acá yo separé un par de citas que a mí me resultaron interesantes. La primera cita es de Henri Ey, que él es un psiquiatra francés, autor de uno de los tratados de psiquiatría más importantes del siglo XX, que aparte de su trabajo clínico como psiquiatra, tuvo mucho trabajo en la práctica pericial. En la cita, Henri Ey dice: con frecuencia he protestado no contra la multiplicación de los peritajes que están destinados a asegurar más justicia, sino contra las conclusiones abusivas de los peritos psiquiatras que, psiquiatrizando todos los comportamientos delictivos, interfieren, a mi entender, tanto con la acción de la justicia como con el destino de sus autores. Por otro lado, el otro extracto que tomo, estoy hablando de Beatriz Janín, que ella es una psicoanalista argentina que actualmente trabaja en el Fórum Infancias, que es un movimiento internacional de lucha contra la patologización de las infancias, y trabaja mucho sobre los efectos de los diagnósticos en chicos. Ella dice: si niños y adolescentes desbordan todas las nosografías, es porque a la complejidad de la vida psíquica
que se resiste a ser ubicada linealmente como tal cuadro, se suma que son momentos de estructuraciones y reestructuraciones, que el psiquismo se va constituyendo y que es imposible, o muy dañino cuando se hace, frenar el movimiento. A mí lo que me parece interesante de estas dos citas, que estamos hablando de un psiquiatra de mediados del siglo XX y de una psicoanalista actual, es como son discursos que en principio con completas coordenadas diferentes se mezclan y coinciden en las evaluaciones. Son idiomas diferentes que logran decir lo mismo o casi lo mismo. Yo creo que una de las cosas más complicadas que nos toca como profesionales de salud en el ámbito pericial, de niños, niñas y adolescentes, es encontrar un lenguaje que sea claro para todos los actores del proceso judicial. Tratar de que lo que decimos se entienda en el sentido que lo decimos. A veces, tanto los diagnósticos como la semiología, como el nombre de los síntomas, tienen también un uso coloquial en la sociedad, en el lenguaje social. Por lo cual, hay que ser muy cuidadosos cuando usamos estas palabras, tanto de diagnóstico como semiológicas. A veces, una de las formas que intentamos nosotros para lograr ese entendimiento de estos dos discursos, es recurrir a las categorizaciones diagnósticas de los manuales típicos como el CIE-10 o el DSM, pensando que así acortamos un poco la brecha en el discurso, pero esto tiene riesgo. Por un lado, dejamos el diagnóstico a la interpretación de profesionales de otras disciplinas, y por el otro podemos caer sin quererlo en la patologización de cuestiones propias de las infancias o de las adolescencias. En el proceso judicial, el discurso que prima es el discurso del derecho. A nosotros, los psiquiatras, nos convocan un poco desde ahí. En tanto lo que podemos aportar le sea útil al juez o a la jueza para fallar de la mejor manera posible. Se nos solicita una evaluación a una persona que no requirió esta evaluación voluntariamente, y cuyos resultados o consecuencias de lo que nosotros vamos a decir no necesariamente van a coincidir con los intereses de esa persona. Por lo tanto, cuando decimos que nuestra evaluación le sea útil al juez para fallar de la mejor manera posible, hablamos de mejor para el derecho. No necesariamente estamos hablando de mejor para la persona periciada. Y si nos quedamos solo con esto, entonces nos ponemos en riesgo de correr a la persona periciada de su lugar de sujeto, lugar de persona, y que es solamente como objeto del proceso judicial. Entonces, es importante que desde nuestro rol como peritos adoptemos una acepción activa del término auxiliar. Auxiliar sería como la acepción de ayudar al derecho a llegar a donde no puede y que por ese motivo acude a nosotros en auxilio. Desde esa perspectiva, es posible y necesario tensionar y poner en cuestión nuestra actuación como peritos cuando nos damos cuenta que el proceso no está tomando en total consideración la subjetividad de la persona que está pasando por en este caso esta pericia, pero el proceso judicial general. Intentar convertir a la pericia en una experiencia que, a pesar del contexto, tratar de que sea una persona que está pasando por un proceso judicial, sirva de algo a esa persona que se ve entramada en ese proceso. Desde el informe pericial yo creo que se puede alojar la palabra de la persona evaluada y la singularidad de esta persona. Yo creo que el rescate y la visibilización de esa palabra también puede ser material de la evaluación pericial. Yo acá les voy a compartir unas recomendaciones de la Asamblea Permanente de Usuarios de Salud Mental. A mí me resultan interesantes las experiencias de los usuarios de salud mental, o sea, de las personas que están atravesando los diferentes dispositivos, un poco para dimensionar el efecto que tienen nuestro accionar ante ellos, ¿no? La PUSAM, que es esta, la Asamblea Permanente de Usuarios de Salud Mental, es un grupo de usuarios de salud mental que
que aparece más o menos junto con la ley 26657, que es la ley de salud mental, y trabajan para ser parte de las políticas que finalmente los incluyen, ¿no? Acá yo separé 4 extractos de un montón de otros que hay, que este es un trabajo que hizo el CELS sobre las pericias que se hacían en el marco de determinaciones de capacidad, en el fuero civil, en este caso, pero que me parece que sirve. Acá les voy a leer un poquito. La primera dice: desconocimiento de la historia de vida. En las evaluaciones debería considerarse en qué situación familiar, social, laboral y de salud se encontraba la persona. Algunas situaciones vividas pueden ser causa de fuertes condicionantes de la enfermedad. Entrevistas sin espacios para el surgimiento de lo propio. Hemos tenido entrevistas muy cortas en las que 2 o 3 preguntas eran definitorias. No encontramos en nuestra experiencia entrevistas en las que nos den el espacio a explayarnos, a incluirnos a nosotros sobre los temas sobre los cuales conversar, teniendo que responder un interrogatorio con preguntas predefinidas. Falta de democracia y de participación igualitaria. Los peritos o los jueces no son presentados en igualdad de condiciones frente a los usuarios. Los pacientes no conocen el nombre de quienes las entrevistan, ni sus especialidades, ni su pertenencia institucional. Pero sobre todo, no conocen los resultados y el alcance de su evaluación, ni tienen acceso al informe final confeccionado y entregado a las autoridades correspondientes. Los entrevistados no participan en la elección del sitio ni en el momento de la entrevista. La última dice: nervios ante el peritaje. Las propias condiciones bajo las cuales se produce el peritaje pueden ser generadoras de conductas evaluadas negativamente. Los nervios que produce el estar en una instancia de evaluación, como es el peritaje, por las consecuencias trascendentales que puedan tener en nuestra vida, cambiando nuestro destino, no colaboran a la hora de responder preguntas, de mostrarnos fuertes, tranquilos, sanos. Eso no favorece el despliegue de habilidades ni el encuentro de potencialidades. De vuelta, estas son recomendaciones que hacen ellos para evaluaciones de capacidad, pero me parece que tranquilamente se extienden a las pericias penales. Un poco a lo que voy con esto, nosotros desde la práctica clínica, ya sea consultorio o un hospital, estamos todo el tiempo valorando éticamente qué decimos y qué hacemos respecto al otro, respecto al paciente, al usuario, sabiendo que cualquier cosa que nosotros hagamos tiene un efecto sobre el transcurrir de su vida. O sea, lo que hacemos afecta directamente en su vida diaria. Cuando a esto se le suma la interacción con el ámbito judicial, surgen otro tipo de tensiones éticas al quedar el criterio nuestro situado en un marco normativo y procedimental distinto al de la clínica, donde el vínculo con el paciente se corre del vínculo terapéutico, por lo cual esta valoración ética de la que hablaba antes debe estar todo el tiempo en el tapete. Acá vamos a hablar un poco de las particularidades y de las especificidades de una entrevista en niños, niñas y adolescentes. A mí esta es una cita del Principito. Todos leímos el Principito, que a mí me parece que está buena y que va bastante al hueso, ¿no? Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicación. A mí me parece que va muy bien para el resto de lo que vamos a hablar. La idea cuando hablamos de entrevistas es hablar un poco esto, de las particularidades de la entrevista con niñas, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito legal como en el ámbito clínico. Acá les voy a pasar esto, no lo tienen todos, voy a hacer un poco de zoom. Este es el consentimiento informado, que está estipulado en el anexo 3 de la Guía de Procedimientos de Actuación Pericial de los Peritos Psicólogos, que es para usar tanto por psicólogos como por psiquiatras. Todo, supongo que un poco se puede ver. El consentimiento informado es el inicio, ¿no? Es el primer paso antes de empezar una entrevista.
Y tiene la importancia de otorgar, en este caso a los peritos, pero a cualquiera que trabaje de esto, el permiso o la negativa de accionar, ¿no? En este caso de realizar la evaluación. El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el principio de capacidades progresivas de niños, niñas y adolescentes en consonancia con la evolución de sus facultades. O sea, lo que hace es suponer un equilibrio entre el ejercicio de cierto grado de autodeterminación, la toma de decisiones, y el derecho a recibir protección adecuada por parte del poder público y de los particulares. En ese sentido, es que las nociones de autonomía y de protección no son excluyentes, sino que se implican una a la otra, respetando la independencia de los niños, niñas y adolescentes, sin exponerlos prematuramente a plenas responsabilidades. En el Código Civil actual, un mero resumen, ¿no? Se traduce un poco de esta manera, como está escrito acá, ¿no? Los menores de 13 años no pueden tomar decisiones en materia de salud y en consecuencia requieren de la representación de los adultos responsables, quienes son los que prestarán el consentimiento. También se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí, en forma autónoma, respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o inseguridad física. A su vez, indica que frente a tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o ponen en riesgo la integridad o la vida, el adolescente entre 13 y 16 debe prestar su consentimiento con asistencia de los adultos responsables. Y por último, como regla absoluta, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para brindar el consentimiento informado en materia de actos médicos. Por lo tanto, antes de empezar la entrevista es necesario explicar tanto al joven como al adulto responsable, padre, madre, tutor legal, quien sea, el porqué de esta entrevista, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi rol? Que sepan sobre qué se va a hablar y sobre qué se va a preguntar durante esta entrevista. También cuáles pueden ser los resultados de lo que se va a hablar y la implicancia en el proceso judicial, ¿no? Y invitarlos a los jóvenes a firmar el consentimiento informado en conjunto con el adulto. Esto, en parte, desde la legalidad, ¿no? Desde el punto de vista legal, pero también buscando generar un vínculo, un adecuado vínculo interpersonal con él o con la entrevistada, donde pueda sentirse escuchado o escuchada y que sea parte de este proceso. Cuando hablamos de entrevistas, es bastante común en la psiquiatría clásica y en los manuales diagnósticos, contábamos con la idea de que una entrevista es una recolección de datos, ¿no? Como que uno llega a esa entrevista y empieza a agarrar algo que está ahí para ser agarrado, ¿no? Como sacar una manzana de un árbol. La realidad es que cuando nos sentamos frente a un paciente o a un periciado, lo que tenemos que hacer es construir una relación. O sea, pensar la entrevista como una relación social, donde los datos que puede aportar el entrevistado se construyen en relación con el entrevistador. Ese vínculo que nosotros estamos creando tiene que ser cuidado para poder propiciar un conocimiento suficiente de la persona que vamos a periciar. Si a esto le sumamos la especificidad de entrevista con niños, niñas y adolescentes, yo creo que se pueden pensar algunos puntos en particular que ahora vamos a mostrar. El niño adolescente es, ante todo, un sujeto de derecho, por lo que hay que tener en cuenta su derecho a ser oído, a ser parte de este proceso. El niño y el adolescente es un ser vulnerable. Ya sean víctimas o que se encuentren en conflicto con la ley, hay varios factores a tener en cuenta. Primero, se encuentra en una situación judicial, ¿no? Ya de por sí eso ya es algo a tener en cuenta, ¿no? Y después es un sujeto que está en
pleno estado de vulnerabilidad en sí mismo. O sea, estamos hablando de una persona cuyo psiquismo está, en el mejor de los casos, alcanzando una estructuración y en otros está recién en proceso de estructuración, un sistema nervioso central que está también en proceso de maduración. Por lo tanto, la escucha que nosotros propongamos, la escucha que nosotros hagamos, debería ser una herramienta para alojar el conflicto y no transformarse en un interrogatorio, ¿no? Algo así como generar un ambiente o un clima similar a lo que en psicología se llama rapport positivo, ¿no? Que respetar, por ejemplo, o sea, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es respetar los dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, niños y niñas, ¿no? Y por otro lado, adolescentes. De esta forma, por ejemplo, estamos ubicando dos etapas evolutivas distintas con cuestiones particulares y posibilidades particulares también. Tercero, el tipo de escucha, ¿no? Como decíamos recién, la entrevista tendría que salirse de la forma de un interrogatorio. Hay que poder escuchar lo que el niño o la niña dice, porque si nos ponemos solamente en lo que queremos o en lo que buscamos, lo que es probable es que o subestimemos las capacidades del chico o la chica que está delante nuestro, o lo terminemos tratando como un adulto, ¿no? Y acordarse que los chicos no son adultos pequeños, tienen sus particularidades. Entonces, habilitar la escucha sería un poco hacer foco en la parte semi de la entrevista semi-estructurada, ¿no? Que ya vamos a hablar. Después, hacer una adecuada preparación, ¿no? Previa. Conocer el trasfondo de la situación judicial nos ayuda a guiar y a dirigir la entrevista. En lo posible, haber accedido a informes previos, socioambientales, psiquiátricos, psicológicos, nos permite un poco saber si este chico o chica adolescente pasó ya por lo mismo. Conocer el entorno del que viene nos indica el modo en que deberíamos dirigirnos, de qué manera preguntar, de qué manera hablar. Conocer las causas previas o situaciones judiciales previas por las que pasó, en qué momento, por qué y qué se hizo, también nos da una aproximación al chico que vamos a entrevistar. Y después la entrevista propiamente dicha. Teniendo en cuenta un poco lo que hablamos antes, para plantear una entrevista con niños, niñas y adolescentes, se podría armar un poco de esta manera, ¿no? Primero, hacer una entrevista abierta y semidirigida, ¿no? Con el objetivo de generar tanto un clima de confianza como un espacio donde el niño, niña, adolescente logre decir, abierta y semidirigida. Cuando digo abierta y semidirigida, un poco hablo de lo que hablaba antes, ¿no? De salir del interrogatorio, de poder construir una relación y ir guiando esa relación, esa entrevista para obtener lo que nosotros queremos, porque tenemos un objetivo, que es llegar a una evaluación, pero en el marco de esto, de una relación, de una conversación, de un espacio, ¿no? Haciendo preguntas como si fuese un interrogatorio, buscando cosas puntuales. Utilizar el lenguaje acorde al sujeto que tenemos enfrente, cuidando el lenguaje que utilizamos, el tono de voz y el modo en que nos dirigimos a fin de no generar temores, aislamientos, enojos o cualquier otro mecanismo defensivo que lleve al fracaso de nuestra intervención. No subestimar a los pibes, no a los niños, niñas, no subestimarlos, no pensar que porque son niños no saben, no pueden, o tenemos que apañarlos, ¿no? Tener presente que son, de vuelta, lo que decíamos antes, que son sujetos vulnerables, por lo que también a veces se puede necesitar un tercero que los contenga, ¿no? En esa entrevista. Al momento de explicar algo, tenemos que ser claros. Hay que usar un idioma intermedio entre el lenguaje que utiliza ese chico, el esperable para su etapa evolutiva, y nuestro lenguaje. No ponernos a hablar como ellos, no intentar imitar su forma de hablar,
sino encontrar un intermedio, encontrar un punto medio en el que nosotros podamos entenderlos a ellos y ellos nos puedan entender también a nosotros. No apurarlos o no apurarla, ¿no? Darle el tiempo que necesite para poder expresarse dentro de lo razonable, encontrando cada uno sus tiempos, ¿no? El tiempo no nos puede estar corriendo. Y por último, disponer de un espacio adaptado para cada etapa evolutiva, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijimos antes de los dos grandes grupos, de niños y niñas por un lado y adolescentes por otro. Un espacio adaptado, después en otro momento voy a hablar de algo parecido también, tiene que ver con tener en cuenta qué es lo que va a necesitar ese chico, esa chica o ese adolescente para poder sentirse cómodo, para poder sentirse a gusto, para no lastimarse, para no lastimarnos a nosotros y para que la entrevista fluya en los parámetros que nosotros queremos manejar. Ya varias veces nombré la especificidad del trabajo, ¿no? con niños, niñas y adolescentes y cómo estos chicos están en un proceso de maduración. Ya hace mucho, desde el plano de la salud mental, que desde diferentes disciplinas se encargaron de marcar que los niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños, sino que tienen sus especificidades. Por un lado, hablamos de psiquismos que se encuentran en proceso de estructuración subjetiva, o en vías de alcanzar una estructuración, ¿no? Eso desde el lado más de la psicología, si se quiere. Por otro lado, la forma en la que los jóvenes toman decisiones, los juicios que realizan y cómo expresan sus emociones son diferentes a lo de los adultos, ya que también su cerebro es diferente. Desde el punto de vista anatomofisiológico, o sea, desde la forma, desde la estructura del cerebro y desde su funcionamiento, el cerebro de los adolescentes se encuentra todavía inmaduro, sobre todo en las regiones que se encargan de controlar impulsos, de medir las consecuencias de las acciones y de controlar las emociones. Un poco sobresimplificando el funcionamiento del sistema nervioso central, podemos diferenciar dos regiones. Por un lado, el sistema límbico, en el lóbulo temporal, que es el que se encarga de detectar el peligro, ¿no? Y de producir respuestas rápidas con la finalidad de protegernos, sin pasar por el plano de la conciencia. O sea, son respuestas afectivas, no son respuestas conscientes, ¿no? De vuelta. La lucha, la huida, el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración, son respuestas rápidas ante situaciones que se sienten como de peligro, ¿no? Se sienten. Es una interpretación no consciente, sino emocional. La otra región que podemos diferenciar es la del lóbulo frontal, que es la que está relacionada más con las funciones cognitivas complejas, las funciones ejecutivas. Se trata de las funciones propias del ser humano, como planificar, organizar cuestiones futuras, inhibir respuestas, controlar las emociones, realizar juicios morales, qué está bien, qué está mal. Esta región, la del lóbulo frontal, la de las funciones cognitivas complejas, es una de las últimas funciones en madurar. Se dice que más o menos se llega a la maduración completa pasado los 20 años. Y depende en cada persona también cuánto tarda en madurar esta región. ¿Esto qué significa? Que la inhibición de respuesta, la regulación emocional, la planificación, la organización, continúa desarrollándose hasta el final de la adolescencia y hasta el comienzo de la adultez. Cuando yo arranqué mi formación en el hospital, yo arranqué en el Tobar García, que es un hospital que queda al lado del Moyano. El Moyano fue uno de los lugares en donde hace mucho tiempo se empezó no por primera vez, pero digo, se hizo mucho hincapié en la neuropsiquiatría. Nosotros en Argentina tenemos un caso que lo estudió el doctor Goldar y el doctor Outes, que se llama el caso Lagorio, pero en el mundo de la neuropsiquiatría el caso emblemático es el caso Phineas Cage. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me parece que es la forma más gráfica
para ejemplificar esto que estábamos hablando antes de la maduración y de los efectos que tienen las distintas partes del sistema nervioso central en el comportamiento. Phineas Gage era un trabajador de ferrocarril de 1848 que tuvo un accidente con una barra de metal con la que estaba trabajando, y la barra de metal lo que hizo fue, le atravesó el cráneo desde el maxilar izquierdo para arriba, ¿no? Quedando alojada en la zona de la corteza frontal izquierda, como acá, abajo, entre el ojo y el cerebro, pongámoslo. Los libros dicen que Phineas Gage, posteriormente al accidente, se convirtió en una persona obstinada, caprichosa, con complicaciones en la realización de planes futuros, que su conducta cambió radicalmente y que pasó de ser una persona responsable y adaptada a volverse irreverente, obstinado, impaciente. Hace unos años, esta foto que está acá, se hizo una reconstrucción 3D usando el cráneo y la barra, que todavía están en el Museo de Medicina de Harvard, y determinaron que la lesión de Gage había sido en la parte media de ambos lóbulos frontales, ¿no? Acá sería, por este lado. La parte media de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales, de vuelta, dijimos que era la parte que controlaba, la parte que hacía que uno logre hacer planificación, la parte que hacía que uno pueda inhibir un poquito la otra parte del cerebro. Esto no quiere decir que todos los jóvenes son delincuentes en potencia porque no tienen maduro todavía el sistema nervioso central, la parte frontal. Pero sí grafica un poco la importancia que estas regiones tienen en un niño adolescente que todavía está madurando. Hablando como en cosas un poco más específicas ya de la parte pericial y de los puntos periciales, a veces nos encontramos que en los puntos de pericia a evaluar se solicitan cuestiones respecto a la personalidad, estructura de la personalidad o trastornos de la personalidad. Entonces, de vuelta, estamos hablando de una persona que está en proceso de estructuración psíquica, que está en proceso de maduración de su sistema nervioso central, entonces todavía es muy dificultoso hablar de trastornos de la personalidad o de estructura consolidada de la personalidad. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es hacer una evaluación de los rasgos de la personalidad. Acá está este fragmento que les puse, es el DSM-5, ¿no? Es uno de los últimos manuales de salud mental que salieron, un manual americano, que tiene son 2 secciones básicas, y en la tercera sección propone modelos alternativos para distintas patologías o para distintos trastornos. Este es el modelo alternativo para los trastornos de la personalidad. Y lo que hace es esto, plantea una forma distinta de evaluar los trastornos de la personalidad. Lo hace a través de 2 ejes. Uno son las áreas de funcionamiento de la personalidad y el otro eje son los rasgos de la personalidad. Las áreas de funcionamiento de la personalidad son la personalidad, los elementos a valorar son identidad y autodirección, y la interpersonal, que serían los elementos a valorar son la empatía y la intimidad. En esta categoría, cada uno de estos elementos recibe un valor entre 0 y 4, 0 siendo ninguna afectación y 4 la afectación extrema. Y después en los rasgos, que es lo que está acá, lo dividen en 5 grandes dominios, ¿no? Afectividad negativa, desapego, antagonismo, desinhibición y psicotismo. Se clasifican según presencia y ausencia, y cada uno de esos 5 grandes dominios después tiene aparte otros rasgos particulares, ¿no? Sobre los que se puede hablar. Más allá de que la intención en el DSM es usar esto como un modelo diagnóstico, lo que me parece es que este modelo lo que tiene es una utilidad clínica para caracterizar la personalidad, para poder hablar
de los rasgos y de cómo es una persona en su ser, sin necesidad de llegar a un diagnóstico de trastorno de la personalidad. De esta manera, lo que me parece a mí es que se puede contestar a estos puntos de pericia que se solicitan con un marco categorial estandarizado y, de vuelta, lo que decíamos antes, un idioma relativamente común, sin la necesidad de llegar a un diagnóstico per se. A mí lo que me pasa trabajando con esto y haciendo este tipo de evaluaciones es que yo me encuentro usando estas categorías y estos rasgos para hablar de adolescentes. Porque son rasgos, muchos de estos rasgos que están presentes casi sine qua non en los adolescentes. Pero no por presentarse quiere decir que estos chicos tengan un trastorno de la personalidad específico. Por ejemplo, hablamos de impulsividad, inseguridad de separación, irresponsabilidad, distraibilidad, inestabilidad emocional, rasgos muy típicos de adolescentes, que cuando uno lo evalúa los puede poner, pero que los tiene que poner siempre en el marco de lo que estamos hablando, de niños, niñas y adolescentes en proceso de evolución. Para ir cerrando y para no hacerlo muy largo, ahora ya quedó medio viejo, pero mientras estaba preparando yo la charla esta, en el medio de todo esto, pasó el tema de Chano, ¿no? Debemos estar al tanto de lo que pasó con Chano, de una urgencia psiquiátrica que termina como terminó. Pensaba un poco sobre mi experiencia personal. Yo trabajé muchos años en urgencia, en una guardia de salud mental, y pensaba un poco cómo poder trasladar, o si era necesario también trasladar mi experiencia a este espacio. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió, y pensando en entrevistas que hemos hecho ya en el fuero, bueno, pensar qué hacemos en una entrevista o qué hacemos como profesionales en una entrevista cuando tenemos un chico o una chica o un adolescente que presenta una excitación psicomotriz o que en el medio de la entrevista presenta una descompensación aguda o cuestiones paranoides, suspicaces, que es algo que en la práctica pasa mucho, pero que hay muy poco en la formación y muy poco escrito sobre esto. Yo estuve buscando, soy un poco nerd, y estuve buscando bibliografía para poder hablar de esto, y la verdad es que, al menos desde la psiquiatría, la mayoría de las cosas que aparecen son casi exclusivamente de intervención farmacológica. O sea, qué medicación usar, a qué dosis, por qué vía, pero hay muy poco escrito de manejo de una entrevista así, ¿no? Cómo manejar una entrevista con una persona que está en un proceso agudo de salud mental, que no necesariamente es violento, pero sí puede poner en riesgo a sí mismo o a otro. Yo acá copié, este es un gráfico de procedimientos este es un gráfico que está en la guía de procedimientos para la atención de urgencias y emergencias del SAME, un libro que se llamó en 2019. Ahí, este gráfico está puesto como una guía para atención domiciliaria, o sea, es una guía para los que trabajan en urgencia en ambulancia. A mí me parece que esto se puede aplicar a cualquier atención en urgencia. Fíjense acá, ¿no?, que lo primero que destaca tiene que ver con el espacio. Les dije antes que iba a volver a hablar sobre el tema del espacio, ¿no? Dónde se va a realizar la entrevista y las condiciones en las que se debería hacer esa entrevista. Acá dice, ¿no?, estar solo, especialmente en áreas aisladas, llegado el caso, llamar a personal policial, que el paciente se interponga entre usted y la posibilidad de escape. Tratar de que el periciado no esté entre la puerta y uno,
consultorio, donde la puerta esté de nuestro lado y el paciente esté del otro. Tratar de no tener sillas o muebles que obstaculicen la vía de salida. Tratar de que el consultorio, como les decía antes, ¿no?, tenga las cosas necesarias para una entrevista para niños, adolescentes, pero que no se cuenten con objetos que puedan ser para lastimarse a sí mismo, para lastimar a otro. Agrego, por ejemplo, que las ventanas cuenten o con seguridad, con rejas, o algo por el estilo, o que se encuentren cerradas y trabadas. Hoy, durante la pandemia, estamos teniendo que trabajar con las ventanas abiertas, por lo cual debería haber una seguridad, ¿no? Preparar el espacio para una eventual entrevista con un paciente agitado lo que nos permite es actuar de una manera adecuada y no tener que responder intempestivamente ante, por ejemplo, un pibe que se quiera tirar por una ventana. Hay que hacer el intento ante un chico agitado de generar un vínculo de vuelta también. Ya lo dije, pero es importante. Incluso ante un pibe agitado. También nombré el tiempo en otro momento, y acá, de vuelta, el tiempo es súper útil. El tiempo es el tiempo de vuelta para alojar al chico, para que a veces, si es posible, ese vínculo el chico logre poner en palabras por qué está agitado. A veces eso alcanza para resolverla, y también el tiempo, porque el tiempo mismo a veces hace que la situación resuelva. Tenemos que pensar que si el paciente está agitado hay que evitar responder con fuerza, pero obviamente no agarrarlo, no golpearlo, no tratar de sostenerlo, pero no solamente fuerza física, sino tratar de no imponer nuestra autoridad, no intentar coaccionar su comportamiento con amenazas, por ejemplo, o no marcar la diferencia entre entrevistado y entrevistador, sino apuntar a generar ese vínculo del que hablábamos antes. Discutir o argumentar en contra de lo que el paciente diga no tiene mucho sentido, porque no va a generar otra cosa que aumentar esa agitación. Después, fíjense ahí que en los nunca del cuadro aparecen la indicación de medicación inmediata y la sugestión mecánica. Sugestión mecánica es un eufemismo que se usa en psiquiatría para agarrar. En el hospital, sugestión mecánica puede ser atar a una persona a la cama, o puede ser sugestión mecánica agarrarlo con los brazos, ¿no? La realidad es que son herramientas que se dan en espacios terapéuticos, en hospitales, en ambulancias, y es el mismo SAME que dice que hay que agotar primero cualquier otra instancia antes de llegar a intervenciones forzosas. Y después, por último, ya con esto ya cierro, nosotros no somos un equipo nosotros desde el fuero y como peritos, no somos un equipo de intervención terapéutica. Porque, por lo que más allá de este manejo de la entrevista para tratar de hacer que el chico no escale en su agitación y tratar de que se calme y que esté más tranquilo, muchas otras cosas no podemos hacer. Así que, aparte de esto, lo que deberíamos hacer es tener una derivación inmediata a un servicio de urgencia de salud mental y la asistencia, en su caso, de los servicios de policía o seguridad que tengan que ver. Esto como someramente, ya justo llegando a los 45 minutos que habíamos hablado, y abro la posibilidad de que tenga ganas, o si alguien ya estuvo antes haciendo preguntas, para que charlemos un ratito de lo que no se entendió o repasar las cosas sobre las que estuvimos hablando. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo tomé nota de las preguntas que fueron haciendo en el chat y después vemos si queda alguna otra que se me haya pasado. Voy por orden. La primera creo que la hizo Adriana Romero Maturano, y cuando se hablaba de la entrevista, de la forma de la entrevista, la pregunta era si una entrevista con un mayor de edad, con un menor de edad, que mayormente se realiza en presencia de un tutor, si usted considera que eso es algo indispensable o puede hacerse simplemente con el adolescente.
con el joven? Lo ideal, después están las particularidades de cada caso, ¿no? Pero lo ideal sería que si hay un adulto responsable, pero más allá de adulto responsable legalmente, sino alguien que lo conozca, alguien que sepa de él, poder tener una entrevista conjunta, o inicialmente o posteriormente, ¿no? Entre el chico con el chico y el adulto y el equipo de evaluación, y después sí tener una entrevista individual. De vuelta, hablábamos antes de los derechos progresivos de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos está el derecho a tener una entrevista sin la necesidad de tener un adulto al lado, que puede también, para los medios, para lo que nosotros queremos, que es hacer una evaluación, puede condicionar también esa evaluación. Entonces es importante que la entrevista sea con el chico a solas también. Pero también es súper importante la entrevista conjunta, ¿no? El adulto puede aportar un montón de cosas que a nosotros, a los efectos de hacer la pericia, nos sirve. Hay otra pregunta que la está haciendo Viviana Orlando y que habla de cuando se entrevista a un menor que está vinculado con esta, ¿se sigue algún protocolo especial? ¿O esto es parte de lo que hablaba al inicio sobre la práctica? Como protocolo específico, más allá de los protocolos de la Corte sobre esto, lo que veíamos del consentimiento informado y demás, a lo que iba yo durante lo que hablaba, tiene que ver un poco con que es difícil seguir un protocolo preestipulado de qué manera entrevistar a un chico o a un adolescente, en el punto en donde lo que uno tiene que generar es una relación. Y la forma en la que se genera una relación es plenamente en el caso por caso, en cada uno de los chicos. Yo, por lo generalmente, tanto en entrevistas clínicas como en periciales, lo que hago casi antes de hablar de cualquier otra cosa es preguntarle qué les gusta. Si les gusta la música, si les gusta el cine, si les gusta el fútbol. Tratar de que eso de lo que... A ver, a partir de generar ese vínculo, de saber qué les gusta, preguntarles, anotar cuál es la banda que les gusta, generalmente no las conozco, y generar ese vínculo a partir de eso. Por ejemplo, también el fútbol con varones me es súper útil, ¿no? De qué equipos son, un chiste, un comentario sobre esto. Y es muy difícil tratar de estandarizar una entrevista cuando tenemos que tener en cuenta todas estas particularidades. Entonces, sí hay protocolos, sí hay normas que tenemos que seguir, que no podemos evitar y que no podemos hacerles un bypass, pero respetando esas normas y esos protocolos tenemos que tratar de generar un vínculo particular con cada uno de los que vienen, con cada uno y diferente según cómo sea ese chico o esa chica que nos viene a ver. Vinculada con esta, también hay una pregunta de Patricia Quimino que dice, si a los peritos se les asigna un tiempo para la entrevista, o ustedes van decidiendo cuánto tiempo o cuántas son las entrevistas que sugiere un caso determinado. No, al menos que yo sepa por ahora, no se nos asigna un tiempo. Hablaba también en un momento de tratar de tomarse el tiempo necesario dentro de los parámetros, ¿no? Pero para poder hacer la entrevista. Tenemos la posibilidad también de hacer entrevistas supletorias, de si nos parece que lo que hicimos, lo que vimos no alcanzó, o si el vínculo que nosotros tenemos que generar con este chico se llevó la mayor parte de la entrevista, bueno, poder pedir una entrevista nueva para en la próxima, a partir del vínculo que generamos en la primera, quizás ir un poco más a lo que sí necesitamos nosotros evaluar. En eso, al menos que yo sepa, se es bastante comprensivo en esto, y más teniendo en cuenta que son
son chicos y adolescentes que necesitan su tiempo y espacio. A ver, de vuelta, yo hablaba de que yo trabajé mucho tiempo en guardia de salud mental, por lo tanto trabajé con descompensaciones psicóticas, con chicos paranoicos, con chicos que generaban, que tenían cuestiones más suspicaces. Y si uno no se toma el tiempo para poder alojar eso que le pasa y para no ser objeto de esa paranoia, lo más probable es que no logre que el chico diga una palabra, no diga nada, y nos quedemos en supuestos de lo que le está pasando. Entonces el tiempo es algo súper importante y no debería estar comprimido. Muchas gracias. Hay otra pregunta que va hacia el tema de cuando hablaste de las urgencias, y hay una pregunta un poco abierta porque cuando habla del SAME y preguntan sobre la capacitación para los policías, que es un gran interrogante que siempre tenemos para las intervenciones cuando solicitamos colaboración. ¿Quizás una sugerencia o cómo debería ser? Sí, arranco hablando diciendo que hablo un poco a boca de jarro, o sea, no es mi especialidad, no es a lo que yo me dedico, pero un poco quizás algo puedo aportar. A partir de la ley de salud mental se generaron idealmente, ¿no?, espacios que en teoría son de formación para los espacios de seguridad. En el 2013 se hizo un protocolo de asistencia para las fuerzas de seguridad en casos de urgencia de salud mental, que el protocolo dice de la manera en la que debería actuar la fuerza de seguridad, que la fuerza de seguridad debería acoplarse. En realidad lo primero que dice es que si la fuerza de seguridad se encuentra con algo que interpreta como un caso de urgencia en salud mental, lo primero que debe hacer es llamar a un equipo de salud mental. Después dice que quien maneja la situación es, en ese caso, el equipo de salud mental, y que la fuerza de seguridad debe acatar lo que dice ese equipo de salud mental, y da un montón de otras recomendaciones. La realidad es que la formación es escueta, por lo que yo tengo entendido, y que muchas veces se hace lo que se puede, ¿no? Inclusive, a ver, para no cargar sobre las fuerzas de seguridad, la formación en emergencia, en salud mental, en profesionales de salud mental, es de escasa a nula. ¿Sí? A no ser que hayas pasado por una residencia, una concurrencia, que te hayan obligado a pasar por un servicio de guardia, inclusive como concurrente podés no haber pasado por un servicio de guardia, no hay formaciones en urgencia, mucho menos en urgencia de ambulancia, en urgencia en la calle. Por lo cual, si bien sí podemos decir que las fuerzas de seguridad necesitan esta formación, la formación es necesaria en general, tanto para profesionales como para fuerzas de seguridad. Gracias. Hay una persona, Adriana Romero Maturano, que quiere hacer una pregunta, pero dice que es muy larga, así que le voy a pedir que ella se habilite su micrófono y te haga la pregunta. Adriana, no sé si estás ahí. ¿Escucha bien? Sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? Según lo que usted explicó ahora, yo soy abogada y tengo una duda. Los nuevos movimientos doctrinarios intentan modificar la punición a bajar la edad. O sea, tenemos desde los 18 años para empezar a imputar a los menores. Ahora lo que intenta es bajar ese grado. Usted, según lo que explicó, según la maduración del lóbulo frontal, según todo lo que su experiencia con menores, ¿usted cree que esto es viable, no es viable? ¿Realmente sería justo o no es justo? Eso me gustaría saber. Gracias. Meterme de vuelta en camisa de 11 balas. A ver, no sé, no es sobre lo que yo sé más y sobre lo que puedo aportar más. Sí, desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de la neuropsiquiatría, desde el punto de vista del desarrollo,
estamos hablando de personas en un proceso de configuración, de constitución de su personalidad, en un proceso de maduración del sistema nervioso central, por lo cual cualquier cosa que nosotros digamos sobre ello tiene que tener en cuenta esto. Ahora, a ver, por ejemplo, un chico de 16 años que comete un ilícito, por el solo hecho de tener 16 años y no haber completado su maduración, no es responsable o no conoce la responsabilidad o no conoce sobre lo que hizo, no, eso no es así. O sea, sí lo conoce, sí tiene conciencia al respecto, esa conciencia está atravesada por su proceso de maduración, pero no quiere decir que no sea consciente. Yo te puedo dar una opinión personal, pero me parece que no es la opinión personal. Bueno, para cumplir con el horario voy a hacer las últimas 2 preguntas. Mariela Vanina Teja pregunta, ¿cómo se hace cuando un niño o niña o adolescente se cierra y no contesta en la entrevista? ¿Se agenda otra o cuál es el camino a tomar? Bien, es una re buena pregunta porque es algo que pasa y es algo que sucede. De vuelta, lo que tenemos que hacer es intentar generar un vínculo con ese chico. Que sea desde donde sea y como se pueda. Si la forma es quedarse callado, si la forma es respetar ese silencio, si la forma es hacer un chiste, hinchar, lo que sea, bueno, se evalúa en el momento. Y lo que hay que evaluar es desde dónde viene ese silencio. Un silencio solo no dice nada. Ahora, un silencio puede ser una actitud suspicaz, o sea, alguien que no quiere hablar porque piensa o imagina que nosotros queremos hacer algo sobre ello. Un silencio puede ser una cuestión inhibitoria, ¿no? De estar inhibido y no poder decir lo que quiere decir. Un silencio puede decir que no tiene la más mínima gana de hablar con nosotros porque no sabe quiénes somos. Entonces, hacer la evaluación desde dónde viene ese silencio, tratar de trabajar con eso, si es necesario hacer otra entrevista, y a veces pasa que no nos van a hablar y no nos van a hablar, y en todo caso lo que se pondrá es que eso no fue posible. Pero son cosas que pasan y más en niños y adolescentes y hay que tenerlas en cuenta y hay que trabajar con eso. Otra pregunta, Patricia Simino pregunta si en el informe pericial, además de la evaluación, se incluyen sugerencias o indicaciones que el perito considere importantes, tanto para el fiscal como para el juez, más allá del proceso. Si eso es positivo, entiendo, si se incluyera. Yo creo que, teniendo en cuenta los alcances, ¿no? Es algo que sí, que se puede hacer. Hablaba en algún momento de la clase de que de tratar de hacer la pericia, de tratar de que el informe pericial sea uno de los espacios en donde aparezca la voz de esta persona. Yo creo que es uno de los pocos espacios que hay en donde se puede, dentro de un proceso judicial, escuchar más que preguntar, ¿no? En donde se puede escuchar qué es lo que el otro dice. Entonces, a partir de eso, si se puede hacer valer la voz del periciado y en todo caso hacer sugerencias, yo creo que se puede y me parece inclusive que es bien recibido desde el otro lado. Así que sí. Y una última pregunta, porque estamos en tiempo cumplido y vamos a ser respetuosos de lo que nos hemos comprometido. El doctor Argento me hace llegar una pregunta, bueno, ¿qué aspectos le parecen desde la psiquiatría positivos y aquellos negativos que deberíamos modificar en el trato, en el proceso penal a un joven imputado? O cuestiones que desde la justicia no le prestamos debida atención dentro del proceso.
No sé si decir que de cambiar o que no se hace. Yo creo que lo que sí me parece importante es de vuelta, tener en cuenta que se está hablando de chicos, que los chicos o chicas que son de por sí personas vulnerables, por lo cual hay que tener en cuenta, sean imputados o sean víctimas, ¿no? Tener en cuenta que el solo hecho de estar pasando por un proceso puede ser complicado, tener en cuenta que todo lo que hacemos o decimos afecta a ellos, por lo cual, yo, por ejemplo, tratar de evitar, ¿no? Esto que se trabaja mucho, la revictimización en el caso de los niños, niñas víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evitamos? Bueno, no preguntando siempre sobre lo mismo, no insistiendo sobre cosas que queremos saber solo por el hecho de saberlas. Tener en cuenta la particularidad de cada uno dentro del proceso, me parece que se puede hacer eso. Si se hace o no se hace dentro del Poder Judicial, no sé, no creo poder decirlo, pero me parece que, que así sí es una forma de hacerlo, ¿no? De tenerlo en cuenta. Gracias, doctor. No hay más preguntas por acá. Bueno, desde ya les digo gracias por invitarme. Yo estoy trabajando acá en Pergamino, así que si algún momento alguien tiene una consulta o tiene alguna duda, yo estoy a disposición para lo que necesite. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Nahuel, especialmente a vos, que tuviste muy buena predisposición para cuando te convocamos. Y bueno, damos por finalizada la jornada, agradeciendo a todos y bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, Nahuel. Gracias. Muy bueno.